y Abraham. ¿Recuerdan ustedes? Según Génesis 27, la Biblia dice que Abraham era profeta. ¿Sí? En Éxodo 7:1 nos dice que Aarón era profeta. Deuteronomio 18:18 nos dice que Moisés era profeta. Entonces, si eran profetas, hablaron profecía, ¿sí? Lo que ellos hablaron, lo que ellos dijeron fue profecía. Entonces, tenemos una profecía primaria allá, pero también tenemos lo que llamamos la profecía inspirada o inspirativa, que es el registro de todo lo que se encuentra en la Biblia. Entonces, la profecía inspirada. Cuando hablamos del estudio bíblico, recuerdan ustedes que la revelación es más amplia que la inspiración, ¿sí? La inspiración tiene que ver solo con las cosas registradas en la Escritura. Entonces, hubo cosas reveladas que no están inspiradas, ¿sí? Pero las que están escritas fueron inspiradas por Dios. La revelación incluye más o menos 7 cosas, dentro de las cuales la profecía es una. Pero están los milagros. Los milagros revelan el poder de Dios. La profecía revela la omnisciencia de Dios. Está la creación, está la palabra de Dios, está la presencia de Jesucristo mismo en carne aquí en la tierra. Entonces, la inspiración la revelación es más amplia que la inspiración, pero la inspiración tiene que ver con las cosas que Dios quiso dejar, plasmar, registrar en su palabra. Por eso Juan 20, 30 y 31, hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que se escribieron, entonces se escribieron lo suficientemente para que creamos y tengamos vida eterna. Entonces, la profecía inspirada tiene que ver con ese registro de todo lo que está en la Biblia y empieza con Moisés y termina con el apóstol Juan, un periodo de 1600 años. Y está también la profecía iluminativa. Por esa razón les va a tocar comprar la cartilla, ya está. ¿Sí o no? No está aquí en esta que está, pero está ahí. La iluminativa es la función que el Espíritu Santo tiene de dar comprensión a los expositores, a los predicadores, para explicar lo ya revelado en la Biblia. Entonces, cuando hablamos, y viene el hermano Isra por la introducción que nos dio, profecía bíblica es la explicación de lo que está dado en la Biblia. Lo que está dado en la Biblia, lo que Dios quiso dar a conocer para que nosotros sepamos. Pudiésemos hablar de otro tipo de profecía que es el que se llama especulativa. Y de esa yo no les quiero hablar. La profecía especulativa. Hoy día se especula muchas cosas, ¿comprende? Cualquier cosa que sucede, entonces se está cumpliendo tal cosa, que es esto y que aquello, y dele. Y vamos a mirar que muchos de los problemas es en la aplicación que hacemos de las cosas. Y eso no ha sido desde ahora, sino a través de la historia. Cuando Hitler, enemigo de los judíos, acabó con tantos judíos, la iglesia pensó y determinó y concluyó que Hitler era el anticristo del que habla Apocalipsis.
y a través de la historia se han dado. Entonces, a veces cuando viene cierta persona, cierta ocasión, cierta situación difícil, entonces decimos, esto es. Hay que tener cuidado precisamente con esas cosas. Entonces, hermanos, tomando en cuenta eso, pues vamos a seguir estudiando la profecía. La profecía especialmente, hay 3 cosas centrales que deben motivarnos a nosotros, ¿no? Uno tiene que ver con motivarnos a la santidad. Ese es el propósito de la profecía, motivarnos a que seamos santos. Primera de Juan 3, 2 al 3. Dice que hijitos, ahora somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra cosa o propósito de la profecía es motivarnos a la sobriedad. En Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8 especialmente, se reitera el énfasis de que seamos sobrios. Sobrios es que tengamos la cabeza puesta en nuestro lugar y seamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la otra cosa es la diligencia. Propósito de la profecía, motivarnos a ser diligentes en cumplir nuestros deberes o responsabilidades. Aquellas cositas que Dios nos ha mandado, pero que debemos cumplirlas. Por eso, como el evangelismo, a veces nos dormimos y se nos olvida que tenemos una comisión, una tarea. Congregarnos, reunirnos. Recuerda que no dejando como algunos tienen por costumbre, y cuanto más, cuanto veis que el día del Señor se acerca. Entonces, en lugar de acostumbrarnos a no ir, a no congregarnos, dice, no dejemos esa costumbre de reunirnos. Hay costumbres buenas que debemos mantener siempre. Entramos un poquito al material y hay una introducción ahí que dice, el estudio de la profecía y en especial la escatología es algo fascinante y expectante para el estudiante de la Biblia, pues nos patentiza la venida del Señor y todos los fenómenos adyacentes de una manera viva y real, donde lo lejano se vuelve cercano y lo utópico o algo irreal se hace real. Al estudiar la profecía, tenemos que decir que la estructura fundamental del Nuevo Testamento es escatológica, lo cual indica estar siempre en espera del fin. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo siempre se contó entre los vivos cuando el Señor venga. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 4:17, hablando que el Dios traerá con Jesús los que durmieron en él, pero que esos vendrán, resucitarán. Luego nosotros, dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados, transformados y arrebatados. O sea, él se contaba en el grupo de los que iban a estar vivos cuando el Señor viniera. Por eso Filipenses 3:11 dice, si en alguna manera
llegase a la resurrección de los muertos. No que no creyera en la resurrección, sino que él pensaba que no iba a estar en ese evento porque él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. Entonces él no iba a resucitar porque estaba vivo. Bien, entonces es la expectativa del Nuevo Testamento, ¿sí?, de espera del fin. Para ellos era tan inminente, tan real, pero tan cercano la venida del Señor, que ellos la esperaban en sus días. Los cristianos primitivos vivían entre dos épocas: el principio del fin y la consumación del fin. Así pues, como las primeras palabras de las Escrituras hablan de Dios y la creación, Génesis, las últimas palabras, Apocalipsis, habla de Dios y la consumación. Se habla de la edad presente como el tiempo y gobierno de Satanás, el cual es caracterizado por pecado, por enfermedad, por la influencia y posesión demoníaca, la obra activa de Satanás y el triunfo de los malos. Pero también se habla de la edad futura como tiempo y gobierno de Dios, el cual se caracteriza por la persona del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo, la salud, la justicia, la verdad y la paz. Cuando uno lee pasajes como Isaías capítulo 11 y allá lo que tiene que ver con el milenio, lo que uno describe precisamente es esa parte especial que va a suceder ahí. Cabe decir, hermanos, que toda la profecía bíblica gira alrededor de un evento y alrededor de un pueblo, ¿sí? Alrededor de un evento y alrededor de un pueblo. Un evento es la segunda venida de Cristo. Ese es el evento central y todas las profecías de la Escritura giran alrededor de eso. Pero también giran alrededor de un pueblo y ese pueblo se llama Israel. El pueblo de Israel. Y aquella profecía de Mateo 24 donde dice que no pasará esta generación sin que el Hijo del Hombre venga a la tierra. La idea es que esa raza, esa gente, ese pueblo de Israel no será extinguido antes de que el Señor venga. Cuando Cristo venga, vendrá a Israel y su pueblo será conservado y guardado. Por eso tenemos que, si usted no ama a Israel y si usted no puede entender la Biblia, y creo que pues no me atrevo a confirmarlo, pero es difícil ser creyente en Cristo Jesús porque no puedo creer la palabra del Señor. Y si no creo la palabra, que es la que dice eso, entonces es difícil ser creyente en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta cosas como esas. Ahora entramos a alguna explicación o a la explicación de tres grandes edades. Quizás todo podemos verlo en tres grandes edades. Ahora sí creo que, bueno, las tres grandes edades
Ahí tienen ustedes una pequeña diapositiva que puede ayudar en eso, ¿no? Tenemos en esas tres grandes edades lo que tiene que ver con la eternidad pasada, la historia de la creación y la eternidad futura. La eternidad pasada, si quieren anotar unos detallitos ahí, de pronto, estos detallitos no están allí. Sí están los versículos, sí, Hechos 1:6, Deuteronomio 29:29, sí. Esos textos están. Pero quiero mencionarles al menos tres cosas que sucedieron antes de lo narrado en capítulo 1 de Génesis, o sea, antes de la historia de la creación. Uno, el plan de salvación. El plan de salvación fue efectuado. Si me ayudan a leer algunos textos rapiditos, Efesios 1:4, bueno, de memoria lo sabemos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Alguien me lee 1 de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. ¿Alguien lo tiene? Ajá, eso. Elegido según la presciencia, no la presencia, sino presciencia. Presciencia indica antes de la ciencia. Y ahí sucedieron varias cosas. En 1 de Pedro 1:18 al 20. Primera de Pedro 1:18 al 20. ¿Alguien lo tiene? Ya. Ajá. ¿Destinado desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y Romanos 8:28 al 29. Sabemos a los que antes conoció, también los predestinó. Bien, entonces esos textos especialmente nos hablan de algo que sucedió antes de, en esa eternidad pasada. Dios, hay varias cosas que suceden ahí en el plan de salvación. Dios establece quién sería el Salvador, lo que nos dice Pedro, ¿sí? ¿Cuál sería el medio de la salvación? ¿Quiénes serían los salvos? ¿Cuál sería el propósito de la salvación? Lo dice Efesios, nos escogió para que fuésemos santos, y también se nos dan los pasos necesarios para acceder
o recibir los beneficios de la redención en 1 de Pedro 1, 2. Entonces, el plan de salvación ejecutado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Pero hubo otra cosa que sucedió en la eternidad pasada. Es la creación angélica. Mire que Génesis 1 y 2, que habla de la creación, no habla de la creación de los ángeles. En Job capítulo 37 nos dice que los ángeles alababan a Dios cuando Él creaba o se estaba llevando a cabo la creación, lo cual nos deja en claro que la creación de ellos antecedió al tiempo de la creación narrada en Génesis capítulo 1. Ya habían sido creados antes. Y también no solo la creación angélica, sino la caída angélica. No solo habían sido creados los ángeles, sino que ya también habían caído los ángeles. Hebreos capítulo 11, el verso 3. ¿Alguien me lo encontró? Ese pasaje nos da luces para indicar que ya cuando Dios creó, ya habían caído los ángeles. Dice Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿sí? La palabra constituido es la palabra remendar, ¿sí? Constituir es la palabra remendar. Y la palabra universo es la palabra tiempos. O sea, Dios tuvo que remendar los tiempos para poder crear algo que no tuviese pecado cuando ya había pecado en el ambiente. Entonces la idea es que Dios le tocó reparar los tiempos. Eso pasa como la misma palabra aparece en Hebreos 10:5, cuando hablando de la persona de Cristo dice, me preparaste cuerpo. ¿Cómo vienen los seres humanos al mundo? ¿Cómo venimos? Recuerde que hay tres teorías, ¿sí? Uno es el traducianismo, otro el creacionismo y otro el existencialismo, ¿sí? El existencialismo tiene el concepto de que Dios tiene un almacén de almas, creó allá un almacén de almas. Entonces, cada vez que un alma, que una persona nace, Dios va a la bodega, al almacén, saca un alma y se la mete a esa persona. Ya la discusión entre los médicos y científicos y todo es ¿cuándo le mete el alma a la persona? Cuando es concebido, en el periodo de la viabilidad, por ahí a los 6 meses, que ya está formadito completamente, o al nacer en su primer aliento de vida, Dios le mete el alma allí. Pero Dios va allá a la bodega y saca un alma y se la pone
a esa persona que nace. El creacionismo es la idea que cada vez que una persona nace, Dios crea, que una persona es concebida, Dios crea un alma nueva y se la mete a esa persona, ¿sí? Entonces, de ahí que, y es el concepto que hablaba, que había de los gnósticos, y en el Nuevo Testamento se discutió mucho eso, los apóstoles tuvieron problemas, era que el creacionismo enseñaba, la materia es mala, lo que es santo es el alma de la persona, no la materia, no el cuerpo. Por eso, como el cuerpo es malo, ese es el karma que tenemos, hay que acabarlo sea como sea. Entonces usted puede trasnochar, usted puede ir a la prostitución, hacer lo que sea, porque lo importante es que usted acabe con ese cuerpo rápido para que entre al nirvana, o sea, para que se convierta en algo glorioso. El creacionismo. Y el traducianismo, entonces la idea es que el alma, tanto el alma como el espíritu y el cuerpo, es transmitido por el ser humano, por el hombre, ¿sí? En la concepción. Entonces, por eso dice, estamos en los lomos de, ¿sí? Entonces, si es la explicación bíblica y correcta, es el traducianismo, o sea que venimos todos del mismo árbol, del mismo patrón, del mismo papá que es Adán. Por eso todos mueren, todos morimos porque nuestro papá murió y la herencia que nos transmitió fue el pecado y la muerte, ¿sí? No hay ningún ser humano y la ciencia está tratando de buscar a alguien, de hacer vida para evitar la muerte, pero no ha sido posible, no se puede, porque ya venimos afectados. Eso indica que venimos de la misma fuente, todos. Pero es interesante que Jesús fue encarnado, tuvo cuerpo como nosotros, 100% hombre. Vivió entre nosotros en la naturaleza humana igual a nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo se logró tal cosa? Lo que dice Hebreos 10:5. Dios preparó un cuerpo especial para Jesús. Como de ahí que Jesús nació de mujer, pero no nació de hombre. Engendrado por el Espíritu Santo, no por José. Y el que transmite el pecado es el hombre, no la mujer. No fue el pecado, aunque Eva fue la primera que pecó, no fue el pecado de ella el que fue transmitido, sino el del hombre. Y es el hombre, nosotros los varones, los que dañamos la raza humana. Entonces, Dios preparó, por eso, así como preparó el cuerpo de Jesús para que fuese sin pecado, también Dios preparó, le tocó remendar el sistema, los tiempos, para poder crear un universo, un mundo sin pecado cuando ya había pecado. Y por eso Romanos 5:12 dice, el pecado no es del mundo, pero entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto la muerte también pasó a todos los hombres. Entonces, en esa eternidad pasada, sucedieron al menos 3 grandes cosas, ¿sí o no? El plan de salvación fue ejecutado, la creación angélica fue desarrollada y la caída angélica también fue tratada. Pero luego, entonces viene la historia de la creación, ¿sí?
la historia de la creación, esta tiene que ver con las diferentes dispensaciones y pactos hechos de Dios con el hombre, y que son los que aparecen en la revelación bíblica desde Génesis a Apocalipsis. Esta edad histórica abarca desde la fundación del mundo hasta su destrucción final después del juicio del gran trono blanco. Ahí, en todo lo que es la palabra del Señor, se narran los principios, la gracia, los decretos, las provisiones divinas para la redención del hombre expresados en las diferentes economías, o es lo que se llaman las diferentes dispensaciones. Entonces tenemos esa edad, es la que vamos a desarrollar un poquito más luego. Y tenemos entonces la edad futura. Y la edad futura, entonces ya va a haber algunas cosas en el futuro que se van a desarrollar. Por eso ahorita entramos un poquito a hablar de la historia de la historia de la creación, ¿sí? Lo que tiene que ver con la historia de la creación. Y ahí, si me da otro clip, me hace el favor. Bien, ahí hay un cuadrito, creo que lo tienen ustedes en su material también. O no, ahí en el material está en forma escrito, ¿no? Pero pasemos un ratico hablando aquí de esta parte de la historia de la creación en esa diapositiva que está ahí. Como podemos ver, en la historia de la creación, hubo un hecho que partió la historia en dos, ¿sí? Y es nada menos que la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo partió la historia en dos, de tal manera que una cosa es de Cristo hacia atrás y otra cosa es después de Cristo. Es más, es Cristo quien parte la vida del ser humano en dos. Una cosa es la vida mía sin Cristo y otra cosa la vida con Cristo Jesús. Y eso se deja ver mucho en la palabra del Señor. Entonces, cuando se habla de esa Cristo Jesús como el que dividió la historia en dos, entonces por eso los tiempos se mencionan. Antes de Cristo tiene que ver con los tiempos antiguos, lo que es de Cristo hacia atrás, y de Cristo hacia adelante es lo que se llaman tiempos postreros o tiempos últimos. Entonces, todo lo que es después de Cristo es postrero. Todo lo que es antes de Cristo es antiguo, porque se divide. Por eso incluso en Joel 2:28 en adelante, él profetiza, dice, en los postreros tiempos vendrán o sucederán algunas cosas. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés se paró y dice, hoy se ha cumplido la profecía del profeta Joel. Entonces, mire, eran 50 días después de la muerte de Cristo, pero ya está en los postreros tiempos. Entonces ya tenían que ver de la cruz para acá. Entonces es bueno hacer esas distinciones de antes de Cristo, después de Cristo en los tiempos.
La historia en los tiempos antiguos incluye a través de la palabra del Señor, entonces, incluye dispensaciones y también incluye pactos, ¿sí? Incluye dispensaciones e incluye pactos. Tenemos la historia de las dispensaciones. Cabe decir que la palabra dispensación es la palabra economía, es la misma palabra economía, o la misma palabra que uno llama mayordomía, administración, es dispensación. Y también el concepto de dispensación es una raíz como que tiene que ver como cuando usted va al mercado y corta lo que le corresponde nomás para traérselo para acá, ¿sí? Para su casa. Entonces es de la economía. Entonces lo que uno ve en la palabra del Señor es que Dios siempre es el mismo, ¿sí? Dios siempre es el mismo, lo dice Hebreos 13:8, ¿sí? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él es, su naturaleza es inmutable. Pero es interesante que no dice que Dios siempre hace lo mismo. Dios es el mismo, pero no siempre hace lo mismo. En Hebreos capítulo 1, el verso 1 y 2, dice que Dios en otros tiempos habló por medio de ángeles, sueños y visiones y otras cosas, pero que ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios ha cambiado las maneras, las formas de expresarse, de comunicarse y de tratar al hombre a través de los tiempos. Por eso, unas cosas, hablando de las dispensaciones, recuerdan ustedes que desde Adán hasta Noé no hubo licencia de comer carne. En el menú, en Génesis capítulo 1, el verso 29, o los últimos 2 versículos creo, en el menú que se le da al ser humano no está incluida la carne. O sea que Adán era vegetariano. Los que vivieron hasta Noé eran vegetarianos. Pero ya en Génesis capítulo 9, con Noé, ya a Noé se le da licencia de comer carne, ¿sí? Se le da licencia de comer carne. Y esa licencia va hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Hay licencia de comer carne, así que aproveche. No coma cuento, coma carne. Pero ya en el milenio vuelve la restricción otra vez. Es más, según Isaías, nos dice que los animales carnívoros en el milenio se volverán herbívoros para poder subsistir. Porque aún hasta en los seres animales habrá cambio de la dieta. Entonces, pero eso es Dios. Es Dios en sus diferentes economías. Por eso, hermanos, cuando hablamos incluso de los dones, cuando uno habla de los dones, recuerda que hay 3 tipos de dones. Los dones de revelación, los dones de acreditación y los dones de edificación. Los dones de revelación, nos dice 1 Corintios 13:8, las profecías se acabarán.
Cuando la palabra de Dios se cumplió, ya se canonizó, ya la revelación de Dios está dada, ya ese don es innecesario, fue retirado. Se acabó la profecía. Pero había dones también de acreditación. Dentro de esos estaba incluso el don de lenguas, que acreditación era dando evidencias de que eso era de Dios. Pero ya según Hebreos capítulo 2, 1 al 4, nos dice que el evangelio que se nos transmitió a nosotros fue un evangelio confirmado en los que oyeron al Señor Jesucristo, que nos predicó esa salvación tan grande. Y fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles que oyeron a Jesús, con repartimientos del Espíritu Santo, con señales y prodigios y muchas otras cosas. Y el autor a los hebreos ya sale, él dice, nos fue confirmado a nosotros. Él sale a una tercera generación. Lo cual indica que el evangelio que se nos transmitió es un evangelio confirmado. De ahí en adelante, el que no cree en el evangelio no es por falta de evidencias, sino por incredulidad. Y para el incrédulo, las señales, los milagros no sirven. Entonces, de ahí, entender eso, que Dios es el mismo siempre, pero Dios no hace lo mismo siempre. Dios ha cambiado y hay muchas cosas en las que pudiéramos tratar cosas como esas. Por eso cuando se habla de las dispensaciones, mire, hay una dispensación especialmente, la primera se llama la inocencia, ¿sí? Y esa está en Génesis capítulo 1, 1 al 2. Tiene que ver con la estadía en el Edén desde la creación hasta su pecado. Eso, Adán y Eva estuvieron allá. Entonces, es la dispensación edénica, se llama también. Luego viene otra que se llama la dispensación de la conciencia. Ahí hay una responsabilidad moral y esa va desde la caída en pecado hasta el diluvio. Y en la Biblia se narra en los capítulos 3 al verso 8. Luego viene la dispensación del gobierno humano. Esa va desde la salida del arca hasta Abraham. Génesis 9 al 11. Luego viene la dispensación de la promesa. Va desde Abraham hasta Moisés y coge el texto bíblico desde Génesis capítulo 12 hasta Éxodo capítulo 19, toda esa sección. Luego viene la dispensación de la ley. Esa va desde Moisés hasta Cristo y abarca desde Éxodo 20 hasta Hechos capítulo 1. Recuerdan ustedes que los 4 evangelios son parte de la ley, ¿sí? Entonces, esos están dentro del mismo sistema de la ley, aunque Cristo está dando enseñanzas y trabajando y preparando para una nueva dispensación al personal. Entonces, esas 5 dispensaciones fue formas como Dios trató al hombre en ese periodo. Algunos pactos que se dieron también. Tenemos el pacto edénico, tenemos que es allá en el Edén,
el pacto adámico, que ya es el trato de Dios con Adán. Viene el pacto noéico. Yo lo coloco, me gusta noéico, algunos lo llaman noético. Bueno, allá usted, porque con los nombres es difícil meterse uno. Si lo quieren mejorar, está bien. Viene el pacto abrahámico de Dios con Abraham. Algunos también lo llaman abrámico. Abrámico, cuando él tenía el nombre de Abraham nomás, o abrahámico, cualquiera de los dos sirve. Luego el pacto mosaico es Dios tratando con el pueblo de Israel, pero a través de su líder Moisés. Todos esos pactos por lo general fueron con personas. Luego tenemos aquí un pacto, el pacto de la tierra, ¿sí? Es el mismo. Si ustedes van a leer los comentarios antiguos, y siempre van a encontrar como el pacto palestino, ¿sí? El pacto palestino. Pero en vista de que hoy día la palabra palestino es mal interpretado, porque los palestinos hoy día no son los judíos, ¿sí? La palabra Palestina incluso viene de la palabra filisteos, de los filisteos. Y hoy día pues se ha marcado tanto precisamente eso, que ya es ofensivo ir a decir pacto palestino, porque no es con Palestina. Es entonces mejor llamado el pacto de la tierra, o sea, donde Dios prometió a Israel una tierra. Se la dio, y la promesa de la Biblia es que esa heredad le pertenece a Israel. Y cabe decir que hoy día la lucha que hay entre Israel y palestinos es por eso, porque en el año 70, en la diáspora de Israel, Israel salió y eso quedó como tierra baldía. Entonces se metieron, otros invadieron el territorio, lo tomaron, y aparentemente cuando ya Israel se había perdido en el mapa y no existía, por sorpresa en el año 1947, 48 se selló. Israel es declarado nuevamente como Estado y volvió a surgir, a recuperar la tierra. Otra vez Israel entra allí, pero como ya había personales, hay posesión, el problema ha sido para sacar los que están ahí. Las comunidades internacionales, pues hay muchos luchando. Unos quieren que haya los dos estados, hombre, que partan su tierra y vivan los dos, los palestinos y los judíos, Israel. Pero el problema que se está viviendo allá es que es una cuestión de vida o muerte. Es usted o yo. Entonces, Israel no admite. Dice, esa es mi tierra, ya estamos aquí y aquí nos quedamos. Los palestinos y la comunidad internacional, muchos están tratando de lograr cosas así. Pero pues por la palabra de Dios sabemos que esa es su tierra, la tierra de los judíos. Y tarde o temprano, y pues más temprano que tarde, porque ya Israel está en casa otra vez y están llegando, entonces ahí permanece. Pero pues hay que tener cuidado también en muchas cosas. E incluso hoy cuando se habla, los israelitas son una cosa, los israelíes son otros, ¿sí? Los israelitas son los que son verdaderamente judíos, pero los israelíes son todos los que tienen nacionalidad judía. Así sea, yo me voy para allá y me hago
Sí, o como en Colombia, digamos, no todos los que hay en Colombia son colombianos, sino otros que viven de otro lado. Entonces, en Israel hay muchos que no son israelitas de sangre, pero están metidos allá, están allá. Y por eso andan en estos momentos en una depuración de familias para revisar quiénes sí son y quiénes no son. Pero bueno, esas tareas que se vienen manejando por ahí. Entonces, tener cuidado con eso. Por eso también algunos han vetado el himno Tierra de la Palestina, ¿sí? En algunas iglesias es ofensivo ya ir a cantar ese coro, algunos protestan. ¿Por qué cantamos eso? Yo no tengo problema en el sentido que sé que el territorio es el mismo, pero la connotación ya de palestino hay que tener cuidado. Necesitamos un buen himnólogo que nos conserve la letra, solo que nos cambie tierra bendita ahí, no de Palestina, sino de otra cosa, que lo cambie para que seguir cantando ese himno que es bonito. Bueno, y tenemos también el pacto davídico. El pacto davídico que tiene que ver con el sostenimiento del trono y de un rey sobre el mismo, el cual es Cristo, y eso apunta al milenio. Dios prometió que su reino sería sempiterno y Cristo será el rey del milenio como el hijo de David o el descendiente de David. Y también aparece un nuevo pacto en Jeremías capítulo 30 hasta el 33. Entonces, todo eso se ve en los antiguos tiempos. En los tiempos postreros también tenemos algunas dispensaciones junto con el cumplimiento de algunos pactos anteriores. Tenemos la dispensación de la gracia, esa va desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. O sea, desde Hechos capítulo 2, que fue cuando nació la iglesia, hasta más o menos Apocalipsis capítulo 3, cogiendo los primeros 2 versículos por ahí de Apocalipsis capítulo 4. La dispensación de la gracia. Y también algunos, cabe decir, algunas personas, y últimamente se ha dado también la tribulación como dispensación, porque aunque es un espacio corto de tiempo, sin embargo es un tratamiento especial que Dios tiene con los habitantes de aquella época. Esa va desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Abarca un periodo de 7 años y tiene que ver con la 70ª semana de Daniel 9:27, la que aparece allá y está en muchos pasajes ahí en la Biblia. Luego viene la dispensación del reino, o sea, el milenio. Ese va desde el encadenamiento de Satanás hasta su revuelta final, hasta que sea liberado o se le permita ser suelto o liberado para cumplir una misión final. Eso tiene que ver con las dispensaciones futuras, o sea, lo que tiene que ver con los postreros tiempos. Algunos pactos tenemos el pacto. ¿Cuál pacto tienen ahí? El davídico. Recuerda que va a cumplirse en el milenio con el reinado de Cristo. Luego habla también de un nuevo pacto que ratifica las promesas a Israel.
e involucra a la iglesia. Es interesante que en Jeremías 30 al 33 tiene que ver con Israel. En Hebreos 8, 1 al 9, 22 nos habla que la obra de Cristo no solo fue efectiva para llevar a cabo lo de Israel, sino también para involucrar la iglesia del Señor en algunos aspectos. Y también se van a ver el cumplimiento de muchos aspectos de los demás pactos veterotestamentarios, o sea, antiguo testamentarios, tales como el abrámico y el de la tierra, o sea, el de la promesa de tierra también. Entonces, eso se ve. De ahí que, creo que una diapositiva más que hay por ahí. Esa diapositiva que tienen allí es el resumen. El resumen de todo lo que hemos dicho, ¿sí? Las dispensaciones. ¿Recuerdan ustedes cada dispensación de las que mencionamos así rapidito, pero que ahí están anotaditas? Usted puede ver que en cada dispensación hay tres cosas fundamentales. Hay una responsabilidad, o sea, una obligación, un mandato, algo que Dios le exige al hombre. Hay un fracaso del hombre, o sea, el hombre fracasó en cumplir el mandato de Dios. Y luego hay un juicio el cual pues llevado a cabo por Dios mismo, y a la vez una expresión de gracia de Dios para seguir adelante a pesar de. Entonces, ese cuadrito no salió en el material, no está, ¿sí? Pero está en las diapositivas. Esas diapositivas también es solo una guía que llevamos ahí, pero hay algunas cositas, esas también tienen derecho ustedes a quedarse con ellas, así que las aprovechan ahí. ¿Alguna pregunta hasta el momento, mis hermanos? Estamos haciendo un... Apocalipsis 4 y 5. Bueno, si hay una de las cosas que aparecen bastante al leer Apocalipsis, es lo que se llaman unos entremeses. O sea, en teatro se llama entremés, entre un acto y otro, las cosas que se dan, ¿no? Y es interesante, en Apocalipsis se hablan mucho de esos paréntesis. Mire que la edad de la iglesia, o sea, termina la iglesia capítulo 3, pero luego el escenario de capítulo 4 y 5 es un escenario en el cielo. Entonces, el cielo se está preparando para lo que va a suceder aquí en la tierra. Entonces, ya hay unas cosas que están dadas allá en el cielo, y eso se da en el cielo y es como la antesala de lo que va a empezar en capítulo 6, que es los juicios de la tribulación, ¿sí? Y capítulo 4 y 5 también. En capítulo 4 es una alabanza a Dios como el creador del universo. Él es el creador. Y el capítulo 5 es una alabanza a Dios por no solo ser el creador, sino también el redentor de la humanidad. Y mire, antes las dos cosas
más pisoteadas, más rechazadas, más ignoradas por el hombre son esas dos cosas. Lo que tiene que ver de Dios como creador y Dios como redentor. Por eso teorías como la evolución y otra, el hombre genera cuentos de que él vino de cualquier lado, menos de Dios. El hombre no quiere saber nada de eso. ¿Qué es redentor? Tampoco. El hombre quiere ser redentor de sí mismo y a su manera, pero no según el principio de Dios. Y lo que vemos ahí es que antes de ir al juicio, el hombre tendrá que reconocer, ya sea vivo o muerto, pero que Dios es el creador y que Dios es el redentor. Eso tendrá que reconocerlo. Y el hecho de reconocerlo no va a indicar que se van a volver creyentes, sino aceptar que esa es la verdad. Bueno, hay una eternidad futura. Recuerdan que el Salmo 23, 6. Es interesante que el Salmo 22, 23 y 24 son salmos mesiánicos, ¿sí? Y habla de Cristo como el pastor. Salmo 22, Cristo como el buen pastor da su vida por las ovejas. Salmo 22, habla de la muerte de Cristo. Salmo 23 habla de Cristo como el gran pastor. Cristo como el gran pastor cuida las ovejas. Por eso las alimenta, las protege, las dirige, las guarda. Salmo 23. Salmo 24. Cristo como el gran pastor, como el príncipe de los pastores, va a recompensar a los pastores, a los siervos del Señor que le ayudaron aquí en la tierra a cuidar sus ovejas. Él va a galardonar a aquellos que trabajaron con él y le ayudaron en esa tarea. Y me llama la atención ese Salmo 23, que ese cuidado que Dios tiene con la oveja desde que viene de allá, de sus partes, hasta llevarla a su casa. O sea, el cuidado que Dios tiene con nuestra vida hasta llevarnos a la morada celestial, a la casa celestial. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, o sea, para siempre. Esa promesa es muy hermosa, el Salmo 23. Primera Tesalonicenses 4:17 también dice, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es algo muy bonito. Ahí tenemos entonces el descanso o asentamiento de la nueva Jerusalén sobre la nueva tierra. Allá en la eternidad, Apocalipsis 21, 2 al 3 nos habla de eso, que en la eternidad la nueva Jerusalén va a bajar de la suspensión que tiene en el aire y se va a sentar sobre la nueva tierra. Y también se nos habla de las condiciones eternas. Al menos, no menos de 7 cosas nuevas se mencionan. Va a haber tierra nueva, va a haber cielos nuevos, va a haber ciudad nueva, va a haber gente nueva, va a haber tiempo nuevo, templo nuevo, va a haber una luz nueva y va a haber un paraíso nuevo. Todas esas cosas van y están preparadas para lo que va a suceder en la eternidad futura, después de la historia de la creación. ¿Cómo estamos en tiempo, hermano Isra? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar hoy. Bueno, si hasta que Cristo venga, vamos a hacerle.
Bueno, aquí quiero entrar y creo que hay un cuadro, debe estar allá en las diapositivas, lo que habla de la cronología de los eventos futuros. Ese cuadro está también en la, ¿ustedes la tienen? No. No, está aquí, pero está señalado allá. Entonces, tienen trabajito ahí también para hacer ahí. Para decirles, más o menos, ese cuadro es, por eso se dice, la cronología de los eventos futuros. Es señalando más o menos el lugar y el tiempo en que se van a dar esos eventos. Y si usted logra manejar ese cuadro, puede ser graduado de profecía bíblica. Ya. ¿Sí o no? Entonces, vamos a manejar lo que quiero, y es de pronto lo vamos a presentar hoy y lo estaremos a raticos revisando otra vez cómo estamos para mirar. Pero es el señalamiento más o menos de las cosas ahí, donde están. Recordamos que lo primero que sucedió, lo primero que se ve es una cruz, ¿sí o no? La cruz es señal de la muerte de Cristo Jesús, ¿sí? Primera de Corintios 1:18 nos habla a nosotros de la cruz. Si alguien lo tiene por ahí, me lee ese versículo. Primera Corintios 1:18. Ajá. La palabra de la cruz, para los que se pierden, ¿qué es? Pero para los que se salvan, poder de Dios. Y ese es para nosotros, eso es poder de Dios. Bueno, esos textos son importantes. Pero bueno, lo que aparece primero, la cruz. Estamos hablando de cruz para acá, indica, empezamos con la cruz de Cristo, indica que todo tiene que ver con los tiempos postreros. 3 días después de la muerte de Cristo, ¿qué hubo? Hubo la resurrección de Cristo, ¿sí? Y esa es la que se habla mucho en el Nuevo Testamento. Entonces viene, después de la muerte, viene 3 días después la resurrección de Cristo. Pero es interesante que alrededor de la muerte y resurrección de Cristo surgió algo importante. ¿Qué dice Mateo 27, 50 al 52? Mateo 27, 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ajá. Note que en el día que Cristo murió, bueno, hubo un sismo grande, de escala de terremoto, ¿sí? Y dice que
muchos de los cuerpos se levantaron, o sea, los sepulcros se abrieron y quedaron a la intemperie, ¿sí? Quedaron ahí a la intemperie. Y luego dice, después de la resurrección de Cristo, ¿qué pasó? Entonces, ellos resucitaron después de la resurrección de Cristo. O sea que con el terremoto se levantaron en el sentido que salieron de las tumbas. Pero no es la resurrección, sino que dice, y esa partecita, después que hay un punto y coma ahí, ¿cómo es que sigue? Me lo vuelvo a leer. Y saliendo de los sepulcros, ahora sí la resurrección, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, aparecieron en las ciudades. Entonces, y ahí se cumple, Cristo es la primera resurrección, ¿sí? Cristo el primero que resucitó para no ver muerte más. Y luego le siguieron esos santos que resucitaron también con él. O sea, el día que Cristo resucitó, ese día resucitaron algunos santos del Antiguo Testamento. No sabemos cuáles ni cuántos, porque es un número indefinido, pero hubo resurrección y resurrección de vida. Vaya prestándole atención a esto, me adelanto. La Biblia habla de dos resurrecciones generales: resurrección de vida y resurrección de muerte, o sea, resurrección de condenación y resurrección de salvación. La resurrección de vida es la primera resurrección, y la segunda resurrección es la resurrección de condenación. La resurrección de vida o primera resurrección incluye varias etapas, pero la resurrección de condenación, todos resucitarán en un mismo momento. Entonces hay que ir en el proceso para ver cuándo hay resurrección de vidas y cuándo no. Entonces, para estar pendiente, esta tiene que ver con la resurrección primera, resurrección de vida. Los santos que resucitaron el día que Cristo resucitó. 50 días después de la Pascua sucedió que el día de Pentecostés. Y ese día de Pentecostés, empezando el primer día de la semana, que es domingo, vino el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo descendió y cambió su manera de morar en la vida de los creyentes. Entonces, ese día es tomado como el día del nacimiento de la iglesia, porque, y esto es muy bueno notarlo, porque recuerden ustedes, en Mateo 16, dice Cristo, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia no existía, era futura todavía. La edificaré indica que no existía la iglesia. Y la iglesia nació el día de Pentecostés porque ese día existió el bautismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a morar en la vida del creyente. Y el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, ese día vino el Espíritu Santo
cambiando su manera de morar en la vida de los creyentes. El día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. La iglesia de Cristo. Luego, después de la venida del Espíritu Santo, hay otra, una flechita, un semicírculo. Viene, ya nace la iglesia, entonces entra la era o la edad de la iglesia. Esa va desde el Pentecostés, el día que nació, hasta su arrebatamiento o traslado. Entonces, abarca el periodo desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Ya encontramos en la Biblia promesas de formación, promesa de la plenitud de la iglesia y también la promesa de desaparición de la iglesia. Entonces la iglesia apareció como un misterio, porque no se habló de ella en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 dice que habla del misterio de la iglesia, que no fue dado a conocer antes. Pero 1 Corintios 15, he aquí yo les digo un misterio también, y está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, un misterio indica una verdad que fue escondida en el Antiguo Testamento, no dada a conocer en el Antiguo Testamento, pero manifestada o dada a conocer en el Nuevo Testamento. Después de la edad de la iglesia viene la resurrección de los santos de la iglesia. O sea, los creyentes que pertenecen a la iglesia desde el rapto, desde el Pentecostés hasta el rapto, van a ser resucitados ahí, porque cuando Cristo venga, dice que Primera Tesalonicenses, que vendrán con Cristo. Y luego van a ser, si alguien me lee nuevamente, léame Primera Tesalonicenses 4, 14 al 16. Ajá. Bien, está interesante que cuando Cristo venga, dice los muertos vendrán con Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. O sea que Dios va a hacer que cuando Él venga, si los muertos resucitan primero, indica que los que estamos vivos vamos a ver la resurrección de los muertos. Luego los muertos resucitados van a ver la transformación de los vivos. Y juntos, entonces ya sucede el arrebatamiento de la iglesia. Van a ser trasladados. Entonces, después de la resurrección de los santos de la iglesia, entonces ahí viene el arrebatamiento o traslado de la iglesia. Luego sigue al arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va para arriba, pero aquí abajo entra la tribulación. Entonces empieza el proceso de tribulación. La iglesia es trasladada y estando arriba, mientras aquí hay tribulación, arriba van a suceder dos cosas muy importantes para la iglesia. Es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es primero que las bodas.
¿Y por qué sabemos que el tribunal de Cristo es primero que las bodas? ¿Por qué dice Apocalipsis 19:7? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Léame el 8 de una. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ajá. Indica que el vestuario que va a lucir la iglesia es las acciones justas de los santos, o sea, lo que pasó por el tribunal de Cristo Jesús. Indica que ya ella ha pasado por el tribunal de Cristo y por eso está exhibiendo su vestuario allá también, ¿sí? Entonces viene el tribunal de Cristo, allá está la rayita donde está. Luego, después de eso, aquí abajo, recuerda que la actividad que hay abajo, entonces, hay dos testigos que van a estar predicando en la tribulación. Ellos van a predicar y tener su testimonio en la primera parte de la tribulación, pero a mediados de tribulación, Dios le va a dar licencia para que los maten, van a morir y van a ser exhibidos por unos días, 3 días, y luego van a ser arrebatados, resucitarán y serán arrebatados para Dios. O sea, eso va a suceder a mediados de tribulación, los dos testigos. Eso es aquí abajo, ¿sí? En el proceso de tribulación, y los van a ver, dice, seguro por los medios hoy televisivos y cosas así. Pero luego arriba, entonces el tribunal, luego viene las bodas del Cordero. Y entonces aclaramos, el matrimonio, las bodas del Cordero serán arriba en el cielo, mientras que la fiesta de las bodas será aquí abajo en la tierra. El matrimonio es arriba, pero la celebración será acá abajo en la tierra, y con esa celebración se inaugurará el milenio. Es por eso que Mateo 25, cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes es Israel esperando al esposo. Pero mire, recuerdan que eran 10 vírgenes esperando un esposo. O sea, no son las 10 vírgenes esperando un novio para casarse con él, porque si eso fuera así, entonces Cristo fuera ejemplo de poligamia, porque al menos no con 10, pero con 5 sí. Entonces no están esperando un novio, están esperando un esposo, alguien que viene con la esposa. Y es Israel aquí en la tierra durante la tribulación, siendo invitada para recibir a Cristo que viene con su iglesia casado para celebrar su reino aquí en la tierra. Y es allí donde va a ser advertido. Por allá cuando lleguemos a las bodas vamos a ver cómo eran los matrimonios un poquito dentro de los judíos interesantes. Sí, hermano. ¿Que el arrebatamiento es para quiénes? ¿Gentiles? No,
para todo creyente de Pentecostés hasta el rapto, que ya sea de la raza, gentiles en su mayor, se llama la plenitud de los gentiles, ¿sí? Mayoría son gentiles, pero también cobija, digamos hoy más o menos el 1.5 judíos son creyentes. Esos no van a pertenecer en la eternidad, estarán dentro de lo que son parte de la iglesia del Señor, ¿sí? Y cualquier otra raza, bueno, las dos razas centrales son esas, judíos y gentiles. Entonces, los creyentes, ya sea judíos o gentiles, que sean creyentes cuando venga Cristo por los santos, esos se van con Él. Seguimos. Después de la boda del Cordero, entonces viene la segunda venida de Cristo en gloria. Ya es cuando Él viene. En su segunda venida de Cristo, Él viene a poner fin a la tribulación. O sea, Él será el que se encarga de terminar con eso. Y si usted leen allá en Daniel capítulo 2, verso 45, dice: de un gran monte fue cortada una piedra. Esa piedra es Jesucristo, esa roca. Y es la que va a arrasar con la imagen, va a acabar con todos esos gobiernos gentiles. El gobierno del anticristo, los últimos 7 años, se llama la plenitud de los tiempos de los gentiles, ¿sí? Y son los vestigios finales de la historia del dominio de los gentiles sobre el pueblo de Israel. Entonces, allí van a ser destruidos, y eso es el reino de Cristo Jesús, su segunda venida de Cristo en gloria. Al llegar Cristo a la tierra, lo primero que sucede es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón. Armagedón, algunos lo llaman matanza. Por otro lado se llama también monte de Meguido, que es allá donde va a llegar, ¿no? Pero donde habrá una gran matanza. Recuerde que allí es donde están todos, cuando Cristo venga, estarán todos los ejércitos orientales del oriente, la invasión del oriente, de la que Apocalipsis 9 habla de 200 millones de soldados, junto con todos sus aliados que vienen de allá. Están los ejércitos del anticristo también, pero estando ellos allí reunidos para destruirse, aparece la señal del Hijo del Hombre y es el que viene a poner fin. Entonces, cuando aparece la señal del Hijo del Hombre, cambian planes. Entonces, ¿por qué nos matamos nosotros aquí, matándonos nosotros mismos, si nuestro verdadero enemigo es ese? Entonces, más bien, aunamos fuerzas y armas, esperemos que baje un poquito más y lo explotamos. Y es aquellos que la Biblia dice que Él matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Una de las cosas interesantes, hermanos, es que a través del pueblo de Israel, todas las grandes batallas Dios las ha librado sin batalla. ¿Recuerdan allá en Gedeón? Los gedeonitas, no hubo que pelear. Ellos mismos se mataron. Y lo que va a pasar en el final también. Bueno, estos días oía por ahí militarmente hablando que está entre 9 y 12 naciones en el mundo que tienen armas nucleares, mejor dicho, que si se dispararan todas, podrían
dice, ocultar el sol. Y se podía dar el fenómeno de Apocalipsis donde dice que el sol va a retraer su resplandor. Si eso sucediera, no quedaría ni uno vivo, tampoco sobre la tierra, por las contaminaciones y los daños y tantas cosas, ¿sí? Ganas del hombre no le han faltado. Pero cuando uno ve la terminación final, en la tribulación va a haber más o menos como 5. Cuando habla de la batalla, tiene que ver con una campaña más que una pelea. Pero como 5 invasiones a Israel. Y la última será la oriental, esa que mencioné. Y es la que estará presente cuando Cristo venga. Pero en ninguna de esas, si usted lee Ezequiel 38 y 39, todas esas invasiones, esa invasión norteña, incluye todo ese grupo de personas allá, una mezcla de europeos, asiáticos, africanos y todos contra Israel. Llegarán, dice, invadirán los montes de Israel. Pero es interesante que vendrán fenómenos naturales, como granizos de una piedra que al que le caiga, mejor dicho, listo. Y no va a necesitar Israel de disparar ni siquiera una arma. Entonces, interesante eso. En el Armagedón se va a dar eso. Después del Armagedón, entonces, entre la venida de Cristo y el inicio del milenio, según Daniel capítulo 12, el verso 11 y 12, más o menos hay un tiempo de 75 días desde que Cristo viene hasta que inicia el milenio. En esos 75 días el Señor Jesucristo lo va a emplear para varias cosas. 1, va a haber resurrección de los santos del Antiguo Testamento de Israel. Y van a resucitar los mártires de la tribulación. Va a haber el juicio o la poda de Israel, donde Él va a depurar el pueblo de Israel. Luego va a haber el juicio de las naciones, que se describe en Mateo 25, 31 al 46. Y también va a haber limpieza de la tierra de los vestigios del desolador, o sea, todos esos desastres que van a quedar sobre la tierra. El Señor se va a encargar de hacer una limpieza y una depuración de todo. Incluso allá va a haber cambios hasta de nombres, de lugares y todo, porque la mayoría de nuestros lugares y nombres de personas están asociados con idolatría. ¿Sí? Vamos para la Santa Cruz, el barrio, la Santa Cruz, hay uno aquí, ¿sí o no? El barrio La Torcoroma, todos asociados. Tengo un cuñado que se llama y es pastor de Ñapa, José Gregorio, y falta Hernández nomás. Pues todos esos nombres de lugares y todo lo que esté asociado a idolatría y todo va a ser limpiado en aquellos días, y todos los vestigios del desolador. Luego empieza el milenio, 1000 años. Después viene la revuelta final de Satanás, cuando por un breve tiempo va a ser suelto, se le va a dar permiso para que salga y cumpla ciertas funciones. Después de eso viene la segunda resurrección de los perdidos. Mire, mínimo la diferencia entre primera y segunda resurrección son 1000 años. Recuerda que
a cuando Cristo venga, va a resucitar los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación pertenecen a la nueva Jerusalén, a la primera resurrección. Después de la segunda resurrección viene el gran trono blanco. Después del gran trono blanco, que es el juicio de los perdidos y su lanzamiento al lago de fuego, viene la destrucción del planeta, de cielos y tierras que vemos actualmente. Y luego vendrá una creación de cielos y tierras nuevos, donde more la justicia. Y luego ahí se entra a la eternidad. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta, pero gracias por soportarme todo este tiempo. Va a haber muchos más que ellos muertos, que no van a haber muerte, perdón, ¿sí? Digamos, Enoc, antes de la ley, es representante de los de antes de la ley. Elías, en la ley, no vieron muerte. Pero recuerde que los que estemos vivos cuando Cristo venga, tampoco van a morir. Y que todos los que entren al milenio van a ser vivos, en cuerpos vivos. Los que van a habitar el milenio son los que salen de la tribulación vivos. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Está hablando de los que logran sobrevivir y salir vivos del milenio, de la tribulación. Entran vivos al milenio y esos ya no van a morir. Pasarán a la eternidad vivos. Entonces indica que va a haber más vivos que van a habitar la eternidad vivos sin ver muerte. Entonces no necesariamente es Elías y Enoc porque tengan que venir a morir, ¿sí? Dios por lo general a través de la historia nunca ha traído gente de un lado para el otro. Dios ha levantado personas en cada generación. Entonces creo que esos dos testigos son dos judíos que Dios levantará en los comienzos de la tribulación para que prediquen la palabra del Señor ahí. En ese entonces, ¿sí? Cuando Moisés se murió, se pensó que quién iba a coger el reino. Ahí estaba Josué. Y Dios siempre tiene su gente. Y quizás termino con esto. Cuando una vez había una generación en el instituto de puros futbolistas, buenos futbolistas, pero hubo una graduación que todos salieron. Entonces cuando ya ese año todos los buenos futbolistas estaban en tercer año y se iban, y lo que quedaba era un maletero. Cuando un día veo yo al hermano Sergio Quintero en la cancha entrenando en pantaloneta. Uy, hermano Sergio, y eso qué raro verlo a usted en pantaloneta, nunca lo había visto y entrenando. Dijo, no hermano, lo que pasa es que como ya se van y entonces pues nos toca a nosotros, ¿sí o no? Si los que juegan se van, pues nos toca a los que quedamos aquí empezar. Bueno, esa ilustración sirve de algo. ¿Alguna otra pregunta general? Listo, hermano Israel. ¿Sí? Glorificado. Sí, porque ya esos resucitan, son de, en 1 Corintios, al estudiar ustedes lean, hay dos grupos, los corruptibles a incorrupción y los mortales a inmortalidad. Los corruptibles a incorrupción son los muertos que pasan de tener cuerpos corruptibles, haberse corrompido, a incorrupción ya.
y los mortales. Hay mortales, son los vivos, los que mortales que estamos próximos a morir o expuestos a morir. Entonces vamos a pasar a inmortales donde ya no vamos a morir. Bueno, hermanos, Dios me les guarde. Muchísimas gracias.